Hola, continuando con nuestros temas, les voy a explicar algunos detalles sobre la entrevista. En el tema de la entrevista, existen básicamente tres tipos de entrevista. La entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y la entrevista semi-estructurada. Para fines de la investigación cualitativa y de nuestra clase, la entrevista que ustedes van a practicar es la entrevista semi-estructurada. La que no vamos a practicar, y algunos quizás se avienten y vayan por la entrevista no estructurada, que es la más difícil de realizar. La que no vamos a hacer es la entrevista estructurada. Así es que voy a empezar por ella, porque también deben saber qué es cada una y cómo o cuándo optamos por una y por la otra. La típica entrevista estructurada es el cuestionario que aplicamos en la investigación cuantitativa. O sea, ese cuestionario de preguntas ya establecidas y que además la respuesta puede o no puede venir ya incluida. Típicamente, y para los cuestionarios de investigación cuantitativa, las respuestas ya vienen incluidas. O sea, ya tenemos ahí que la respuesta va a ser sí o no, es de multiple choice, de respuestas múltiples, o que la respuesta va a ser falso o verdadero, o que usted debe elegir en escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 lo que menos te gusta, 5 lo que más te gusta, o si estás calificando algo también del 1 al 5, del 1 al 3 o 1 al 4, si lo calificas como no válido hasta muy válido, o si lo calificas como pésimo o como excelente. O sea, puede ser que ya le des las respuestas a cada una de las preguntas, o puede ser que no tienen respuesta, pero ya están hechas. Y no puedes preguntar absolutamente nada que no esté ya incluido en el cuestionario. Esa es la típica entrevista estructurada, es decir, ya está planteada cada una de las preguntas. Si lo vas a hacer como una encuesta a 50, a 300 o a 1000 personas, a todas les vas a hacer exactamente las mismas preguntas, exactamente en el mismo orden. Y si las respuestas ya están establecidas, o sea, son preguntas de opción múltiple, no hay posibilidad de que contesten algo más que no sea lo que queda incluido ahí. Esa es una entrevista estructurada. La razón por la cual no vamos a utilizar entrevista estructurada en investigación cualitativa es porque la intención de este curso es que ustedes aprendan a hacer preguntas abiertas. Porque en el consultorio, en la entrevista de consultorio con los pacientes y en las entrevistas no de consultorio, del hospital también, de hospitalizados, de cuidados intensivos, nuestras preguntas, aunque a veces parecen cerradas porque solo ocupamos un sí o no, siempre necesitamos una explicación de ese sí o de ese no, ¿no? Es decir, ¿le duele la cabeza? Y el paciente te dice sí, pero después ese sí que sigue. ¿Cómo es su dolor de cabeza? Pero también si me dice no, tengo que tener otras posibilidades porque ya voy haciendo así un diagnóstico mental y voy descartando hacia dónde me van dirigiendo los signos y los síntomas de mi paciente. Y no tengo algo estructurado de siempre voy a preguntar esto, porque voy descartando. Yo como médico, como médica, mentalmente las posibilidades y retomando una y otra posibilidad de seguir haciendo mi pregunta. Pregunto cómo le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele. O sea, pareciera que sí tengo programado exactamente todo lo que va, pero puede ser que el paciente me hable de un evento que como yo conozco las posibilidades de signos y síntomas y la evolución de las enfermedades, el evento que el paciente me mencione me dirija mi pensamiento de diagnóstico hacia una dirección opuesta a la que tenía originalmente o a la que otro de mis colegas ya hizo. Entonces exploro más sobre ese evento y ese es un evento que yo no tenía programado. Así es que no puedo saber qué es lo que el paciente va a decir o cómo va a decir. Es más, cuando entra un paciente al consultorio, cuando tú llegas como médico, como médica, a una sala y ves a un paciente por primera vez, no tienes la menor idea de qué se trata, qué te vas a encontrar ese día. No sabes si vas a necesitar que alguien hable por el paciente porque el paciente no está en todas sus facultades de hacerlo. No sabes si vas a necesitar que sean las enfermeras o los enfermeros los que te ayuden a actualizarte sobre el caso porque el paciente no esté en la capacidad de hacerlo también o porque necesitas más información que no depende nada más del paciente. Y porque si es el paciente en sí quien te tiene que dar estas respuestas y te las puede dar,
Bueno, no sabes la facilidad que tenga para organizar su propio pensamiento y darte las respuestas que tú buscas. Entonces, no siempre cuando uno lanza una pregunta va a obtener la respuesta que quiere. Es más, hay los expertos en la entrevista dicen que muchas veces uno no sabe lo que pregunta hasta que escucha la respuesta. Es decir, no puedes saber qué tan bien está planteada tu respuesta, tu pregunta, hasta que no escuchas que te responden. Así es que muchas veces cuando escuchamos que las personas nos responden algo que no es lo que estamos buscando, probablemente el problema no lo tiene la persona que está contestando, el problema lo tenemos nosotros. Es decir, estamos planteando mal la pregunta, por eso no nos están contestando lo que esperamos. También nuestros propios prejuicios pueden hacer que confundamos mucho a quien interrogamos, porque ya tenemos una respuesta predeterminada que esperamos que ellos nada más no la confirmen. Y luego no nos la confirmen y nos sacan de onda y ya no hallamos cómo volverle a preguntar porque pensamos que iba a responder lo que queríamos que respondiera. Entonces, las preguntas estructuradas no te dan posibilidad ni flexibilidad para crear nuevas posibilidades de preguntas. Por eso es que no las vamos a utilizar en la investigación cualitativa. Se las dejamos a la investigación cuantitativa porque ellos se interesan más, o en la investigación cuantitativa, se interesa más en tener preguntas exactas que puedan ser codificadas. Sí y no, así es que todas las sí tienen el valor de 1, las dos valor de 2, sumas todo esto estadísticamente y te dice 80% de los participantes contestaron que no, 20% contestaron que sí. En investigación cualitativa no solo queremos saber el sí y el no, queremos saber por qué sí y por qué no. Entonces, cuando te dice que sí, de todo modo le dices, bueno, ¿y por qué sí, no? Por ejemplo, si estuvieras haciendo una investigación sobre a qué atribuyen las madres de un recién nacido la ictericia, ¿no? Del recién nacido. Y las madres te van a explicar. Quizás lo primero que les preguntas es, vamos a suponer que es un grupo de madres que todas tuvieron bebés que pasaron por la ictericia del recién nacido. Y ya lo sabes esto, ya lo seleccionaste en tu muestra, porque esto ya lo vimos en el pasado, sabes que las personas tienen la experiencia, entonces van a hablar de ello. Tú le dices, ¿notó usted que su niño estaba amarillito? Ahí la madre dice, sí, sí, sí noté. Y entonces tu segunda pregunta se dice, sí noté, es, ¿y qué pensó usted? ¿A qué se lo atribuyó? Y bueno, ya ahí la mamá empezará a hablar, pero quizás no nos comprenda y nos diga, ¿qué pensé de qué? Entonces tienes que buscar otra manera de plantearle la pregunta. Esto nos lleva a una cuestionario o una entrevista semiestructurada. Es decir, no tengo la misma pregunta ya escrita, determinada y que no se puede cambiar para todos los participantes, sino que tengo en la entrevista semiestructurada, tienes una temática y tienes alrededor de más o menos entre 3 y 6 preguntas que se llaman preguntas guía. Es decir, esas preguntas te ayudan a iniciar el diálogo, a desencadenar el brote de la información por parte de tus participantes, pero lo que va entre una y otra no sabes qué va a ser, no sabes qué más vas a seguir preguntando, pero sí sabes que tienes la libertad de preguntar todo lo que quieras para llegar a la profundidad del tema. Para hacer entrevistas semiestructurada debes de tener antecedente de que ya sabes algo del tema, tienes información, ya leíste, ya conoces algo de la literatura o mucho de la literatura. Así es que estás muy informado sobre el tema, pero ahora quieres la experiencia de estas personas porque quizás estás explorando un tema nuevo que ha sido estudiado en otras culturas, en otras sociedades, pero no en la tuya. Pero ya sabes lo que otras culturas han dicho o lo que han hecho. Te pongo un ejemplo. Déjame ver. Tabús alimentarios. Por ejemplo, los tabús alimentarios son que son esas limitaciones que los seres humanos nos ponemos para no comer algo porque tenemos una creencia sobre el alimento, que nos hace mal, que nos hace daño, que la combinación resulta perjudicial, o si quieren la más simple, como tiempos de Cuaresma, la de qué es pecado, ¿no? Que te vas a convertir en no sé qué si comes carne cierto día. Probablemente todos están familiarizados y todas con un tabú alimentario que se practica durante la Cuaresma, que es aquello de no comer carnes rojas durante los viernes de la Cuaresma. Si comes carne roja los viernes de la Cuaresma, habrás visto que no te pasa nada. Pero si tienes una gran culpa, quizás hasta te da diarrea, no sé. Nunca he sentido la culpa por comer algo de carnes rojas. Y bueno, también vengo de una familia donde me enseñaron este tabú alimentario. Pero hay quienes sí se lo toman muy en serio.
y casi van y vomitan si se comen carne roja porque la culpa es que estoy haciendo algo muy malo. Hay otros tabús alimentarios que tienen que ver con el hecho de no mezclar ciertos alimentos. O sea, no como aguacate con crema porque me va a dar un dolor intestinal. No como sandía durante mi ciclo menstrual porque me va a intensificar el dolor menstrual. No tomo limón durante el ciclo menstrual porque entonces el sangrado va a ser más intenso. Tomo, ¿qué les diré? Algún alimento que considero caliente cuando tengo gripa porque eso es lo que me va a hacer mejor. Entonces, en esos tabús alimentarios, por general, son más asociados con el hecho de prohibiciones, de lo que no haces con respecto a la comida. Suponga que estuviéramos explorando tabús alimentarios. Les pongo un ejemplo de un estudio que realicé hace muchos años en la Sierra de Manantlán sobre tabús alimentarios en mujeres que amamantaban a sus bebés, que estaban amamantando o habían amamantado, y mujeres embarazadas o que alguna vez habían estado embarazadas. La pregunta de investigación era, ¿hay algo que dejen de comer durante la temporada, durante la época que amamantan o durante la época que están embarazadas porque creen que va a perjudicarle a usted o a su bebé? Esa era nuestra pregunta de investigación. Y bueno, las respuestas fueron muy variadas, pero dentro del el tabú alimentario que más predominó fue el que las mujeres que lactaban y las mujeres embarazadas no comían pescado durante la época de lactancia y durante el embarazo. Ahí tuvimos, cuando ellas respondían sí, sí hay algo, y decíamos, ¿qué es lo que no comen? Entonces nos daban una lista de alimentos. Y después de la lista de alimentos empezamos a preguntar por cada uno de los alimentos, ¿por qué no comen eso? Como eran muchos los alimentos, hicimos grupos focales. Pero los grupos focales implica la técnica de la entrevista. Y entonces eran entrevistas semi-estructuradas, porque ya más o menos sabíamos en qué orden teníamos que preguntar y qué es lo que teníamos que explorar de cada una de estos temas. Entonces era, ¿qué tabús tienen? ¿Por qué los tienen? ¿Cómo los aprendieron? ¿Cuál es el resultado de violar este tabú y de no respetarlo? ¿Qué creían ellas que pasaba? Y la explicación de por qué pasaba lo que pasaba si violaban X tabú. Entonces les resumo, por ejemplo, esas eran las 6 preguntas guías y esto era una entrevista semiestructurada. El resumen de la respuesta de esto es que no comían pescado durante el embarazo porque consideraban que el pescado no era un alimento frío porque vivía en el agua y que le iba a hacer daño a los bebés, que si la madre comía pescado durante el embarazo, esos nenes, esos bebés, iban a nacer con enfermedades pulmonares, o sea, con bronquitis, y iban a ser niños y niñas que iban a estar constantemente con gripas y moqueando. O sea, el hecho de tener una enfermedad que en nuestra cultura se conoce como enfermedades húmedas, como es el bronquitis, el catarro, pues se asociaba con la humedad del pescado. Las madres lactando tampoco lo hacían porque decían que les enfriaba la leche y que entonces si ellas comían pescado durante la lactancia, la leche se enfriaba y esa leche fría al llegar al estómago del bebé le iba a provocar también bronquitis o gripas constantes. Como se dan cuenta, luego, bueno, preguntamos de dónde la aprendieron, qué creen, quién cree, quién no, por qué lo practicas. Algunas decían, bueno, lo practico por la presión social, porque yo no creo que estas cosas pasan, pero si mi suegra, si mi madre me ven haciéndolo, me van a regañar. Y si por algo mi bebé llega a tener gripe o bronquitis, me van a culpar, porque yo no seguí las recomendaciones de las personas mayores. Entonces, por eso lo hago. Otras decían, realmente lo creo, porque me consta, porque mi hermana, mi cuñado, mi bebé, mi primer bebé, vivió eso, yo no respeté los tabús alimentarios y estas cosas le pasaron a mi bebé. Y bueno, íbamos rescatando todas estas posibilidades. Se preguntarán para qué queríamos saber esto. Bueno, en el área de Manantlán era muy importante explorar los tabús alimentarios. Es un estudio que, bueno, y realizamos una parte, quedaron ahí los resultados. Falta una segunda parte que tiene que ver con hacer un proyecto de intervención. Identificamos las necesidades, identificamos los tabús. Al identificar, por ejemplo, que las madres no comían pescado, fue muy importante porque la fuente número 1 de proteína, bueno, es la 2. La segunda fuente más importante de proteínas en las madres del área de Manantlán, que es una zona protegida aquí en la montaña entre Nayarit y Jalisco, yendo hacia Otlán, la fuente número 1 de proteína es el huevo de gallina, pero la fuente número 2 de proteína es el pescado. Y es más probable porque hay varios ríos. Entonces,
el pescado está ahí de siempre y de gratis. Entonces, aunque gallina es lo que más, huevo y gallina es lo que más consumen, no todo el mundo tiene gallinas y las gallinas no ponen tantos huevos para alimentar a la familia. En cambio, el pescado está ahí diario y está gratis, solo tienes que ir al río y pescar. Así es que es más accesible y garantiza más que tengas fuente proteica a través del pescado que a través de los huevos de la gallina, que muchas de ellos terminaban comprándolos. Por lo tanto, sería muy importante que las personas no tuvieran ese tipo de tabú, porque se están limitando a sí mismas de ingerir una proteína importantísima porque, porque creen que les hace daño. Entonces, la segunda parte de la intervención de este proyecto, una vez identificado el tabú, identificado cómo y por qué. Me olvidé de mencionarles otra de las razones por las cuales no comían pescado, aparte de considerar que les provocaba enfermedades frías o húmedas, es porque decían que los niños nacían con cuerpo de pescado, o sea que nacían escamados. Eso nos llevó a otra teoría que quizás se las tendría que contar en otra ocasión, pero el temor de que tu hijo naciera con la piel escamada también privaba a muchas mujeres de comer proteína, carne de pescado durante el embarazo. Como pueden ver, les planteé, o sea, como en 5 o 6 preguntas logramos obtener toda la información sobre la práctica de un tabú alimentario durante el embarazo y la lactancia. Eso es una entrevista semiestructurada. Entonces, entrevista semiestructurada la haces cuando sí tienes mucha información sobre el tema, cuando sabes del tema, pero lo vas a analizar en una cultura, una perspectiva diferente, donde esperas tener respuestas distintas a de por qué se hace o no se hace, pero que ya sabes que existe. En este caso sabíamos de los tabús alimentarios, pero desconocíamos en absoluto si en la cultura de Manantlán se practicaban o no se practicaban los tabús alimentarios. Les repito, se establecen entre 3, tienes un tema central y se establecen entre 3 y 6 preguntas guías, pero entre una y otra puedes meter todas las preguntas necesarias para explorar a profundidad el tema. ¿Qué más sobre la entrevista semiestructurada? Muchas veces las personas te empiezan a adelantar el tópico. Tú tienes tus 5 preguntas así de que esto no me puede fallar. Estos son los temas que yo tengo que llenar el día de hoy en mi grupo focal o en mi entrevista individual. Porque se usa igual la entrevista semiestructurada para el grupo focal que para preguntas individuales, para entrevistas individuales. Pero muchas veces la persona, tienes tan buenos participantes que la persona te dice toda la información que necesitas de las siguientes 2 o 3 preguntas. Entonces ya no es necesario que hagas las otras 2 o 3 porque ya te las respondieron mucho antes. O sea, y es permitido y se vale. Paso ahora entonces a la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es la que menos recomiendo que practiquen porque es la que requiere que tengas mucha más práctica realizando entrevistas. ¿Por qué? Porque tienes que estar muy listo y preparada para tener una pregunta enseguida de la otra sin tener la menor idea de para dónde te va a llevar el tema. Pero si sabes que tienes un tema, tienes una pregunta de investigación y tienes que colectar o coleccionar o indagar suficientes datos para poderte responder tu pregunta de investigación. Pero la entrevista es totalmente abierta, es decir, solo tienes el tema, no tienes preguntas, no sabes para dónde te va a llevar cada día, cada participante en la entrevista. Solo sabes que no te puedes desviar porque estarías invirtiendo mucho tiempo que no vas a poder recuperar después. Entonces, que tienes que estar siempre focalizado o focalizada, pero sin saber para dónde vas a ir en la entrevista ese día. Les digo cuándo la aplicamos. ¿Cuándo aplicamos entrevista no estructurada? Cuando no conocemos nada del tema, cuando no se sabe qué es lo que se hace, cómo se hace. O sea, sabemos que algo ocurre, pero no tenemos antecedentes sobre el hecho. Entonces, pues empezamos a explorar desde cero y a ver para dónde nos lleva el tema. Les pongo un ejemplo de esto. Y antes les reitero que para hacer entrevista no estructurada hay que tener mucha práctica en la entrevista porque si no te puedes perder fácilmente en el proceso. Les pongo el ejemplo entonces de la entrevista no estructurada. Parte de esto, ponemos un poco de luz. Parte de la entrevista estructurada, de la no estructurada, un ejemplo, mejor dicho, de la entrevista no estructurada de otro de mis estudios. Hace años
Permítanme un momento, tengo que volver a cerrar la ventana. A ver si alcanzo. Ya. Ahí estamos mejor. Muy bien. Hace algunos años estudiaba a pues algunas personas les llaman brujas, hechiceras, curanderas del área de Zapotlán el Grande, ¿no? Y de más allá. Entonces hice entrevistas con una señora, fueron estudios de caso, pero etnografías también, con una señora de Tuxpan, una señora de Ciudad Guzmán, una señora de Gómez Farías y en este momento no recuerdo si había otra, pero tengo muy presente a ellas tres. Entonces, con estas señoras yo sabía a lo que se dedicaban, porque la gente, los vecinos me lo habían dicho, ¿no? Me decían, bueno, fulanita es bruja y cura hechicerías. Otros me habían dicho, fulanita es sobadora. Otros me habían dicho, manganita es hierbera. Y así es como la gente lo conocía. Pero ¿cómo hacían ellas el trabajo? ¿Cómo habían aprendido? ¿Cómo se manejaban en sus relaciones humanas con la comunidad? ¿Cómo eran sus relaciones sociales con los médicos de la comunidad? ¿Cuáles eran sus referencias? ¿Quiénes eran ellas como madres, como hijas, como esposas, como trabajadoras de la salud? ¿Cómo habían aprendido el oficio que hacían? No tenía yo la menor idea. Entonces, cuando no tienes la menor idea de todo esto, es cuando haces una entrevista no estructurada. Entonces, lo que yo hacía, estuve entrevistando a estas mujeres por un año. A veces iba todos los días, en una semana, todos los días me tenían en una casa y luego en otra, en otra, en otra. A veces dejaba pasar 2, 3 semanas que no llegaba ninguna porque me tenía que poner a transcribir las entrevistas para escucharlas y saber qué más, por dónde les seguía. Realmente tenía tanto que preguntarles y exploramos tantos temas que podría no haber parado y preguntar, preguntar y preguntar, pero si haces eso te pierdes en el mar de información y hay mucha información que te dan en una sección, en una sesión, que si no la exploras a profundidad próximamente podría cambiar totalmente el significado cuando la retomas 1 mes o 2 meses después, aunque a veces esa es la intención que uno tiene. Dejas pasar, o sea, preguntas hoy, te dan información, dices esto lo voy a dejar que se quede sentadito un rato y lo voy a volver a preguntar dentro de 1 mes, 2 meses a ver qué pasa. Generalmente no es lo que buscamos. Generalmente cuando surge el tema lo queremos rescatar ahí luego, luego porque la persona está enganchada hablándote del tema y el gran riesgo de dejarlo reposar es que después te cambien la versión o te lo nieguen o incluso te digan, yo nunca le dije eso. Y si el participante te dice que nunca te lo dijo, tú no puedes regresar con la grabadora y decirle, mire, escúchese, sí me lo dijo. No, eso no es ético y no se vale. El participante o la participante tiene libertad de negar lo que quiera y tú te tienes que aguantar, pero te pudiste haber perdido mucha información. Entonces, por eso es mejor estar muy listo, poner mucha atención en la entrevista y no perderte de nada para que ahí, en ese momento, plantees todas las preguntas posibles. De aquí les estoy adelantando entonces que la entrevista no estructurada no tienes preguntas hechas, tienes tu gran tema. Entonces yo ya les dije, mi gran tema era conocer quiénes eran estas mujeres curanderas, quiénes eran ellas como personas y de paso, pues saber cómo habían aprendido a hacer lo que hacían, qué pensaban ellas, qué opinaba la comunidad sobre ellas. Y toda esta información junta me iba a dar una idea de quién era cada una de ellas, como curandera, como sobadora, como hierbera, como bruja. Como ustedes piensen que se les llamaba, ellas tenían su propia idea de sí mismas y habían creado su propia imagen como mujeres sanadoras. Entonces yo llegaba y lo que yo tenía era temas por día. Decía, hoy voy a hablar de la señora como madre. Entonces ese día me dedicaba a hacerle preguntas de quién era ella como mamá, cuántos hijos tenía, si había planeado cuántos hijos iba a tener, si lo había decidido junto con su esposo, que me platicara de cada uno de sus hijos, que me platicara qué conflictos había tenido como madre, si su oficio como bruja, como hechicera, le afectaba su calidad de madre o la manera en que otros trataban a sus hijos por ser los niños hijos de la bruja, si era una sobadora, cómo alternaba su trabajo de ser madre con el trabajo de estar sobando tantos pacientes y masajeando. O sea, ese era el tema. Otro día el tema eran quizás las hierbas. ¿Cómo había aprendido a usar las hierbas? Dependiendo de cada señora tenía temáticas a seguir. Pero yo solo llegaba con un tema para ese día y lo que fuera a preguntar dependía de qué, de lo que la señora me contestara al principio. Y así hablábamos
alrededor de 50 minutos por día, y a veces ellas no tenían muchos pacientes ni tenían mucho interés de volverse a hacer el quehacer en la casa y podíamos hablar hasta por 2 horas. Pero cuando tenían pacientes, pues yo cortaba, porque la prioridad y la ética es que ellas tenían que seguir trabajando, entonces me atendían a mí en su tiempo libre y en el tiempo que querían hablar. Entonces la entrevista no estructurada es la que te permite preguntar lo que quieras, y esa es la pregunta que en inglés se conoce como entrevista a profundidad, o sea, es la deep interview. Y la entrevista a profundidad se llama así porque solo tienes un tema y tienes que escarbarle, escarbarle, escarbarle y preguntar, preguntar, preguntar hasta que quedes saciado. Es decir, o saciada de información. Es decir, hasta que satures la respuesta. Cuando sientas que ya no escuchas algo que te ayude a responder tu pregunta, o sea que ya tienes todo el material que necesitas para responderte tu pregunta de ese día. Si tu tema era la mujer curandera como madre y dices, tengo suficiente información para responderme quién es doña Juanita Sobadora como madre, ahí le parabas. Si no, continúo en una segunda sesión mañana, pasado, cuando la señora me pueda atender, y le vuelvo a retomar el tema y sigo explorando el tema de ella como madre. Esa es la entrevista a profundidad, y esto es una entrevista no estructurada. Con lo que sus compañeros y compañeras ya pusieron sobre qué es la entrevista estructurada, no estructurada, semiestructurada, y eso que les acabo de decir, creo que les doy una idea más que les ayuda a complementar el tema de la entrevista. Algún dato que se me ocurre ahorita sobre la entrevista que no van a hacer ustedes, que es la estructurada, es a los presidentes de los países, a algunos artistas muy quisquillosos, a algunos personajes muy importantes también, aparte de los presidentes de los países. Ellos casi siempre cuando contestan una entrevista para la televisión son entrevistas estructuradas, es decir, ya les dieron las preguntas y no les pueden preguntar nada que no les hayan dado a ellos antes. O sea, les entregan un cuestionario a su representante de relaciones públicas, su gente lo revisa, dice esta sí, esta no, le regresan a los periodistas y dices esto no le puedes preguntar, y si se lo preguntas cancelamos la entrevista. Y les dicen solo puedes preguntar esto y esto y esto, o algunos incluso tienen tal poder que son ellos, o sea, sus representantes de relaciones públicas hacen las preguntas y dicen a los periodistas, esto es lo único que le puedes preguntar al presidente. Hay personas que tienen fama, que no son presidentes de ningún país, pero tienen fama de solo preguntan, solo responden a cuestionarios que ellos previamente aprobaron. Creo que uno de ellos es Luis Miguel, es famoso porque no acepta que le preguntes así abiertamente lo que salga. No, sus conferencias de prensa está establecido que, y los periodistas saben que si le preguntan algo que no estuvo autorizado para preguntar, suspende la conferencia de prensa. Entonces, bueno, depende, esas son cosas así ya más cotidianas que no son de investigación. Pero el periodismo de fondo es un periodismo de entrevistas totalmente no semiestructurada, con toda la libertad de convertirse en cualquier momento en no estructurada. O sea, empiezan con un tema, tienen a veces algo en mente porque es un tema muy caliente que se tiene que explorar en ese momento, pero podrían de repente darle la sorpresa de preguntarle algo a los participantes que no están esperando. Y bueno, a esa técnica de las entrevistas se aplica, especialmente la de la entrevista semiestructurada, se aplica en los grupos focales, y la entrevista no estructurada también se aplica en las entrevistas de grupos focales, pero principalmente la semiestructurada. Sí tenemos así como 5 temas que queremos que todos los participantes del grupo focal aborden con nosotros. Pero bueno, grupo focal es otro tema, lo subo en el siguiente video. Gracias.